A quien se llame loco por el aburrimiento de sus días, solo le dedico una carcajada de desprecio. Edgar Allan Poe. Y de pronto, estaba de nuevo en el aula de clases y antes de poder detallar el lugar en donde se hallaba, había cerrado los ojos tan rápido que creyó hacerse daño, y lo que por medio de una vaga contemplación concibió como una muchedumbre de confusas siluetas fue reemplazada por el parduzco opaco del interior de sus párpados. Y mientras se regalaba la oscuridad, aislado del mundo que seguro le estaba observando, un profundo terror empezó a crecer desde el interior de su alma. Todo el aula, sin excepción alguna, le debía estar escudriñando con aquella expresión de desdén y lástima que había temido toda su vida, que odiaba tanto. Seguro se burlarían y gritarían y le apuntarían con sus dedos acusadores por ser quien era y por el pecado que acababa de cometer. Y sin dejar de sentirse irreal y etéreo, con los sentidos atorados en la garganta y los pensamientos desbocados en el vacío, oleada tras oleada del más tormentoso dolor, de la más espantosa aflicción que había sentido jamás, invadían su sexo sin tregua alguna. Sentía cómo se desintegraba segundo a segundo en la oscuridad del silencio. Las lágrimas aparecieron por fin en el contorno de sus ojos, aunque no por aquel dolor terrible, sino por la tremenda humillación que su imaginación acababa de materializar. Finalmente la había derrotado, propinándole su más decisivo y violento golpe. Después de años de batallar con un enemigo tan incansable, finalmente la habían ganado. No podría más que llorar impotente y pequeño ante tan formidable adversario. Justo antes de liberar el primer grito, abrió los ojos solo por una pequeñísima esperanza de que la pesadilla fuera solo eso, un sueño. Sintió su corazón detenerse al imaginar, quizás solo imaginar, que poco de lo que había creído como su fatal destino era de hecho real. Nadie lo estaba mirando. La clase se mantenía concentrada todavía en el discurso del profesor y en las distracciones juveniles convencionales de un aula de clases. Fue difícil de creer, pero era cierto. Nadie lo veía, nadie le apuntaba, nadie se burlaba, nadie se espantaba. Estaba a salvo. Había ganado esta batalla, y mientras su alma recuperaba la serenidad y daba un profundo respiro, escuchó de nuevo la voz de su conciencia enterrada en lo más profundo de su mente que le gritaba que algo no andaba bien, que algo andaba verdaderamente mal. Quiso enmudecer aquella voz como siempre, ignorar al molesto grillo en su hombro, pero también como siempre no lo logró del todo. Cuando finalmente recuperó el control de su cuerpo y sus sentidos, se dio cuenta, sin aceptarlo como algo estrictamente real, de la oscura verdad que se asomaba tras las grietas derruidas de la realidad misma. Ambas manos estaban dentro de los bolsillos de su chaqueta. La izquierda, con los dedos totalmente extendidos, nada que preocuparse, pero la derecha empuñaba algo, un objeto tubular, suave, flácido, familiar, extrañamente familiar, terriblemente familiar. No podía creer lo que su juicio empezaba a concebir. Aún lo estaba haciendo. Aún se estaba masturbando en medio del salón de clase. Pero no tenía sentido alguno. Después de todo, sus manos estaban fijas dentro de su chaqueta, no dentro del pantalón, y sin embargo, era innegable que el objeto que su mano retenía no podía ser otro. De pronto, entre una tormenta de pensamientos demasiado rápidos para siquiera deletrear, su respiración se detuvo de forma salvaje. El último sonido que alcanzó a escuchar fue al aire atorarse en la mitad de su tráquea. El color de su piel palideció hasta un blanco casi transparente. Todos sus sentidos, sin excepción alguna, se paralizaron al instante. Dejó de escuchar, dejó de ver, dejó de oler, dejó de sentir. Todo lo que llegaban a sus ojos, oídos, piel, boca, nariz era nada. Absolutamente nada, vacío absoluto. Articular pensamiento le resultaba imposible. Los segundos dejaron de correr. Solo una única y fatal proyección aparecía en su mente en ese momento, como una imagen omnipresente que tapaba todas las demás en una muy desgastada y muy cansada pantalla de cine. Aquel lento e incansable río carmesí que bajaba macabro e imparable por el interior de sus muslos.
Un espectral silencio se extendió llevándolo a una dimensión distante de la que ya no volvería a escapar, y luego una carcajada maniática, frenética, miserable, retumbó en su mente desde la lejanía del vacío, y mientras tanto, sus medias empezaban a humedecerse con ese fluido que su mente se negaba a definir. Cuando recuperó el movimiento de su cuerpo, bajó su mirada para ver con horror que el destino del cual sospechaba se había materializado con una exquisita exactitud. Una turbia mancha de oscuro vino tinto se expandía presuntuosa y recorría el gris de su pantalón. Y del otro lado de la pesadilla, el pedazo de carne que la mano hacía entre sus dedos era cada vez más lacio, cada vez más frío. Sin escatimar un segundo, por el miedo de revelar ante sí algún otro detalle más, sacó su mano del aterciopelado bolsillo de la chaqueta para dejar al aire, libre, su inerte y rojizo pene. Al contemplar aquel mortecino inmundo de palidez mortal, observándolo como una diabólica lombriz a punto de devorar su rostro, sintió sus entrañas revolverse, y el sabor amargo de los cigarrillos fumados y el café bebido aquella tarde, mezclado con el tibio acre de la bilis, abrumando el gusto de su boca. Dentro de la dimensión distante en donde nada más existía, contempló con mirada estúpida y lejana el órgano muerto que aprisionaba en sus dedos y el terror, el más profundo y auténtico terror, uno que jamás había creído posible, uno que ni siquiera comprendía, un demonio salido del mismo averno del olvido humano, comenzó a infectar segundo a segundo su rostro, su cuerpo, su piel, su mente, sus órganos, su alma y al final, su corazón. Cuando pudo escapar de aquel trance, de aquella eternidad en el purgatorio, daba la impresión de que los ojos le brincarían en cualquier momento de sus órbitas, e hizo lo que más temía, y rodeó la aula entera de clases con su mirada, como un faro alumbra una costa solitaria en busca de un naufragio. Pero todo el horror que abrumaba su mente era, y sin entenderlo en lo más mínimo, infundado. Nadie lanzaba aquella expresión odiada. Nadie siquiera se fijaba en sus maniáticas acciones. La clase seguía como si nada. Lo único real, si algo podía ser real en aquella pesadilla, era su mirada desorbitada abarcándolo todo. ¿Qué de esto podía tener lógica alguna? ¿Y qué estaba pasando? ¿Y por qué nadie le ofrecía ayuda? ¿Por qué nadie se horrorizaba de aquel vulgar espectáculo? ¿Por qué la clase continuaba sin más ni menos cuando se acababa de arrancar el miembro de una forma que ni siquiera lograba comprender? Es porque has enloquecido, idiota. Y mientras se enfrentaba al vacío de su mente derrumbada, volvió a escuchar la voz de su juicio a más de 1000 metros de profundidad, explicándole con indiferencia que lo que se suponía era su sexo atiborrado entre sus sudorosas manos no era más que aire. Pero el dolor era real, y el goteo sangriento lo era en peor medida. Sollozando por su suerte, se dio cuenta que era su imaginación, implacable en la batalla que libraban día a día, que se moría de risas a miles de millas de distancia dentro de su mente, y lo supo de repente, como un golpe en la nuca, como una puñalada en el pecho, que así todo se tratase de una pesadilla, la peor de toda su vida, solo podría escapar de ella comprobando con sus propios ojos lo que en su entrepierna brotaba como un doloroso secreto. Sin poder reunir la energía suficiente para emitir cualquier sonido, soltó el aterrador trozo de carne muerta que cayó en su escritorio emitiendo un sonido sordo y grotesco, y se desabrochó los pantalones con manos temblorosas para después bajarlos hasta el nivel de las rodillas. Y al rozar el algodón de su ropa interior con lo que sería la carne de la gran herida, una terrible arcada de dolor penetrante acarició su médula, pero no gritó, no, todavía no. Todavía no. Hacía el silencio rasgara su garganta y tuviera que tragarse la sangre de los labios apretados por el dolor. No gritaría, no todavía. Antes de bajar su mirada hacia lo que sería su destino fatal, un fugaz rayo de esperanza cruzó por su mente y esperó con las escasas fuerzas que le quedaban que, como antes, su pesadilla fuese únicamente producto de su imaginación, de su maldita imaginación.
Los exactos 5 segundos que transcurrieron después se alargaron y se alargaron hasta casi desgarrar el velo transparente del tiempo. Con la mirada ausente y el corazón en huelga, viendo por el rabillo del ojo cómo todo el aula se alborotaba por su último acto, finalmente bajó la mirada y se lanzó al vacío, en busca de un último vestigio de sensatez, en busca de la última salida a su laberinto. Pero solo pudo chocarse con el hecho de que su pérdida era tan cierta como su dolor, y en donde se suponía debía erguirse orgulloso su órgano viril masculino, no había más que un muñón caído y un par de bolsas de carne pálida que colgaban de un único tendón escarlata, el cual amenazaba con reventarse en cualquier momento, dejando caer lo que fueron sus testículos en un mejor tiempo. Su imaginación la había derrotado finalmente, superándose a sí misma en el proceso, y esta vez sí pudo encontrar voluntad suficiente para emitir un grito tan desesperado y desgarrador que hizo estremecer cada una de las personas allí presentes. Un grito que muchos volverían a escuchar en la oscuridad de la noche antes de dormir, inclusive años después del incidente. Finalmente era el centro de atención de la clase. Finalmente era el acaparador de todas las miradas que se preguntaban por qué demonios se había bajado los pantalones, dejando sus intimidades al aire libre, y gritaba como si el mismísimo demonio le estuviera mirando desde allí. Y ahí estaban, las expresiones odiadas de desdén y lástima, las carcajadas infernales y los dedos acusadores, y sin embargo no le importaron en lo más mínimo. Nada de lo que había conocido hasta ese entonces podía ser comparable siquiera con un terror tan fatal y oscuro, tan miserable y tormentoso como el que ahogó su mente en ese momento y para siempre. La derrota final de su cordura aquella tarde, aquella inolvidable tarde de invierno. Si el cuento les ha gustado, les agradezco muchísimo que le den pulgar arriba, lo compartan con sus amigas y amigos y me sigan en todas mis redes sociales. Soy el profe Murloc y subo videos como este todas las semanas. Feliz noche de Halloween. No.